Álvaro Uribe Vélez es el número uno, pero porque está liderando el ranking de las masacres y los falsos positivos. Sus ratas gritan desesperadas porque le cerraron la llave del saqueo nacional. Quédense porque hoy vamos a ver cómo el prontuario del eterno colombiano investigado quedó en pelotas ante la berraquera de la verdad. Y es que vean este primer trino de Casandro Martel que dice lo siguiente. Uribe es el número 82, del narcotráfico, es el número 1 del paramilitarismo, Uribe es el número 1 en falsos positivos, el número 1 en masacres, Uribe es el número 1 en corruptor de las instituciones, Uribe es el número 1 en desaparición de testigos. Préstenle mucha atención. ¿Por qué Álvaro Uribe es el narcotraficante número 82? Agencia de inteligencia de las fuerzas militares de Estados Unidos llamada Defense Intelligence Agency. En realidad hacía las veces de una agencia de espionaje extranjero. Esta organización llevó a cabo una investigación en donde agrupó datos de otras agencias de inteligencia para crear una famosa lista de 104 personas que contenían nombres de evidente y alta peligrosidad, que estaban relacionados, vinculados, que trabajaban, se favorecían o favorecían directa o indirectamente a los cárteles de narcotráfico de la época, en especial el cártel de Medellín. Por lo tanto, la lista de estas 104 personas vinculadas al narcotráfico era sumamente confidencial. Tan secreto que el documento estuvo clasificado hasta el año 2004, es decir, 13 años después de su realización. Para cuando desclasificaron estos documentos, más del 80% de las personas allá anotadas ya habían terminado en prisión o habían sido dadas de baja por precisamente los nexos con el narcotráfico que la investigación señalaba. La DIA no contaba con que el señalado número 82, después de 13 años, era el único hombre que figuraba como presidente de un país fuertemente permeado por el narcotráfico. ¿Ya se imaginan quién es el personaje número 82 de la lista? Nada más y nada menos que Álvaro Uribe. La situación se torna preocupante si tenemos en cuenta que en el listado también figuran del cártel de Cali de Medellín y así 104 personas, siendo Uribe el número 82. El inicio del informe sentencia lo siguiente. Este reporte ofrece información sobre los narcotraficantes colombianos más importantes, contratados por los cárteles para seguridad, transporte, distribución, cobro y ejecución de operaciones de narcóticos, tanto en Estados Unidos como en Colombia. El documento dice textualmente que Uribe estaba dedicado a colaborar y que trabajaba para y con el cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Dice que fue amigo de Pablo Escobar y participó en su campaña política. La investigación afirma de narcotraficantes de talla mundial como Pablo Escobar, quien es el número 79. Está John Jairo Velázquez alias Popeye, quien es el número 1. También hay personas como Manuel Noriega, en el número 66. Más que Uribe fue vinculado a negocios que están conectados con actividades de narcotráfico en Estados Unidos. El documento dice también que su padre fue asesinado por sus relaciones con los narcotraficantes. Háganme el berraco favor, señores y señores, con este escalafón de la infamia que nos está recordando Casandro Martel sobre el doctorcito de las sombras que se cree el dueño del país. Es asqueante ver cómo un solo hombre puede coleccionar tantos primeros puestos en el berraco manual del crimen, desde ser el número 82 en la lista del narcotráfico hasta coronarse como el rey del paramilitarismo y las masacres en este suelo tan maltratado. No es ningún invento de la oposición de oficina, es una triste realidad del país que vio cómo se corrompieron las instituciones para proteger a un patrón que hoy espera el fallo de soborno de testigos. La peinada es monumental porque le ponen las cifras al dolor de las víctimas, demostrando que detrás de ese carriel lo que siempre hubo fue un cálculo sangriento para atornillarse al poder a punta de motosierra y expedientes quemados por sus tinterillos de pasarela. Esa cachetada de memoria es la que tiene el uribismo orinado del susto porque saben que contra los factos de los 6.402 falsos positivos no tienen ni media berraca explicación que no huela a cárcel y a deshonra nacional. Uribe es el número 1 en desaparecer a los que se atreven a cantarle la tabla pretendiendo que con su cuenta en las redes sociales vamos a olvidar que bajo su sombra se orquestó el exterminio de una juventud berraca que no le caminó a su seguridad de cementerio. Es una sinvergüencería de marca mayor que este personajillo pretenda darnos lecciones de ética desde su hacienda de despojo, cuando su único berraco legado es una oficina de sombras donde los testigos terminan bajo tierra o comprados con la platica de la mermelada rancia. El país ya despertó y reconoce que cada gran colombiano no es más que el gran victimario que hoy se esconde detrás de sus abogados de prepago para no enfrentar la berraquera de la justicia que por fin le respiran la nuca.
Y es que vean ahora este trino que dice, y acá un pequeño resumen de lo que la derecha rancia o la derecha corrupta tiene en nuestra Colombia. Sencillamente acomodaron cada uno de los sistemas para saquearlo. Ahora entienden por qué gritan fuera. Véanlo ustedes. Hoy yo quiero hacerle estas preguntas a la extrema derecha y a la gran prensa corporativa de Colombia. ¿Dónde estaban cuando se robaban 9,1 billones de pesos del sistema de regalías? ¿Por qué no investigaron los más de 13.800 contratos firmados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desde su creación en 2011, durante los gobiernos de Santos y Duque? Y solo ahora vienen a mostrar interés por esa entidad. ¿Por qué no dijeron nada cuando le quitaron la mesada 14 a los miembros de la fuerza pública? ¿Por qué nunca les entregaron más de 184.000 hectáreas de tierras productivas a los campesinos, como si está pasando ahora? Y en cambio abandonaron el campo durante años, porque a los soldados regulares y a los civiles que defendían el país apenas les pagaban 200.000 pesos mensuales y no un ingreso digno, como el que hoy se está planteando, porque antes no les ofrecían a los militares el ingreso gratuito a las escuelas y a los cursos de ascenso, como sí está ocurriendo ahora, porque no se preocuparon por mejorar su alimentación, como también está pasando en este momento, porque no hicieron nada frente al abandono de la red ferroviaria del país, que hoy empieza a recuperarse. ¿Y por qué dejaron a Colombia convertida en uno de los países con más peajes de América Latina? ¿Por qué abandonaron durante 60 años las vías férreas, las vías fluviales y las vías terciarias del país, que hoy por fin se intentan recuperar? ¿Por qué nunca intentaron bajar las tarifas de energía en la costa Caribe? ¿Por qué no se sentaron con las comercializadoras para revisar la fórmula tarifaria, como sí se está haciendo ahora? ¿Por qué guardaron silencio frente al saqueo a la salud en Colombia, con millones de pesos embolatados, mientras el pueblo era el que sufría? ¿Por qué antes no entregaban las propiedades de la SAE a los hospitales públicos, a los campesinos y a la educación pública, como sí está pasando ahora, y más bien las dejaban en manos de bandidos y politiqueros? ¿Por qué vendieron Isagen a precio de huevo y encarecieron la energía en Colombia sin que nadie dijera nada? ¿Por qué callaron frente al saqueo de Ecopetrol, mientras durante años se robaban el petróleo del país? ¿Por qué no dijeron nada cuando subía el dólar, se encarecían los fertilizantes y aumentaba el precio de los alimentos que golpeaban a millones de colombianos? ¿Por qué permitieron que se entregaran 79 notarías a congresistas para cambiar la Constitución y reelegir a Uribe? ¿Por qué con ellos se perdieron 17 millones de pesos en refinerías y no pasó nada? ¿Por qué se robaron 70.000 millones de pesos en contratos del gobierno Duque y todo quedó en silencio? ¿Por qué permitieron escándalos como Agroingreso Seguro, donde 16.500 millones de pesos que eran para campesinos terminaron en manos de reinas de belleza, grandes privilegiados y personas que no los necesitaban? ¿Y por qué hasta ahora vienen a hablar de corrupción y de mafias enquistadas, si durante décadas esas estructuras estuvieron permeando todas las esferas del Estado en gobiernos anteriores? Todas estas preguntas las hago hoy porque resulta increíble ver a quienes gobernaron este país durante tanto tiempo, y a quienes les aplaudieron todo desde ciertos medios, presentándose ahora como si fueran los salvadores de Colombia. Los mismos que durante años acogieron toda clase de bajezas, intrigas, mentiras y ataques a la vida privada y familiar del presidente Gustavo Petro. Los mismos que hoy quieren posar de correctos, cuando fueron cómplices del abandono, del silencio y de la corrupción. Porque aquí la discusión no puede ser solo contra una persona. Aquí la discusión es contra un sistema que durante años se acostumbró a saquear el país, a callar frente a los poderosos y a atacar a quien intentara cambiar algo. Y por eso, aunque todavía falta mucho, aunque todavía haya errores y mucho por demostrar, también hay que decir la verdad. En menos de 2 años se ha intentado mover estructuras que durante décadas nadie quiso tocar. Y esa es precisamente la tarea de este momento, mirar con honestidad qué cambios ya son una realidad, cuáles están en proceso y cuáles todavía falta consolidar. Pero lo que no puede hacer este país es dejar que quienes lo gobernaron siempre, y lo dejaron cuando lo dejaron, ahora vengan a dar lecciones de moral, de transparencia y de amor por Colombia. Señores, y es que acá nos están dando una dosis de realidad contra la banda de saqueadores de la derecha que convirtió el Estado en su berraca caja menor para llenarse las tulas mientras el pueblo aguantaba hambre de oficina. Acá lo dijeron sin anestesia, acomodaron cada berraco sistema desde la salud hasta las pensiones con el único fin de robárselo todo bajo la mesa
mientras todos estos posaban de buenos muchachos en los medios de comunicación de sus patrones. Es asqueante ver cómo esa cueva de delincuentes llamada uribismo diseñó leyes de despojo para que la platica del berraco que sí trabaja terminara en los bolsillos de los mismos 4 cacaos de siempre. La peinada es para los que gritan fuera Petro con una rabia de oficina, porque en el fondo lo que les duele es que les cerraron la llave del berraco saqueo y no pueden feriarse el presupuesto nacional como si fuera la herencia de sus taitas. Y es que esa cachetada de coherencia es necesaria para que los indecisos entiendan que los gritos de la oposición no son por la democracia, sino por el berraco desespero de verse sin la mermelada que los mantuvo gordos durante décadas de infamia. Las ratas de la derecha están alborotadas porque el gobierno de la vida les destapó la olla podrida de cómo tenían secuestrado el país para su berraco beneficio personal, dejando solo migajas para los trabajadores humildes. Es una sinvergüencería total que pretendan dar lecciones de administración cuando su único berraco talento fue el de perfeccionar el robo legalizado desde los escritorios de pasarela uribista. El desprecio total es para esos candidatos que hoy caminan las plazas con el cinismo de quien nunca rompió un plato, ocultando que sus fortunas de oficina son el resultado del saqueo sistemático al país, que ya decidió que no les vuelve a entregar ni un berraco peso de su economía. Señores, entonces con esto también podemos decir que se les cae la máscara a los mercaderes del saqueo y el número 82 o al número 1 del país, que ya sabemos quién es. Y es que mientras Uribe mastica su rabia al verse retratado como el corruptor mayor de las instituciones, sus colegas de oficina se ahogan en su propio desespero al verse sin la teta del Estado. No hay ningún grito de fuera Petro que tape la podredumbre de una clase política que prefirió el despojo y la sangre con tal de no perder a sus berracos privilegios de casta. Ustedes sigan ladrando desde sus trincheras de calumnia que aquí hay un país que ya no se dejan pelotar por delincuentes de cuello blanco que nos querían ver arrodillados ante su oficina de odio. La peinada fue histórica y el cambio es berracamente irreversible. Señores, los invito a que se suscriban a mi canal, a que me dejen sus comentarios abajo y compartan ese análisis para que cada Colombia escuche la verdad. Nos vemos en un próximo video.